un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos nuevamente y gracias por acercarse a escuchar El Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama y me acompaña como siempre el comoderador de este espacio, el doctor Víctor García San Inocencio, a quien saludo y pido que nos presente al gentil invitado del programa de hoy. Buenas tardes, saludos. Qué privilegio en la edición tan especial de este programa esta semana. Tener a la persona que vamos a entrevistar y que vamos a entrevistar por 2 programas seguidos. El padre Juan Luis, yo lo voy a llamar así. Podría decirle que es el padre Juan Luis Negrón ¿verdad? El decano de Humanidades. Podría decir que es el párroco de la parroquia de Guabate. Podría decir que es el doctor en teología moral. Podría decir tantas cosas. Podría decir que es el farmacéutico oriundo del pueblo de Naguabo, que escogió dispensar la medicina del amor al prójimo y de la teología moral en lugar de los medicamentos, para lo cual se preparó arduamente por 5 años. Podría presentar de tantas maneras a don Juan Negrón, al padre Juan Luis, que simplemente lo voy a presentar como eso, como el padre Juan Luis. Pero tengo la obligación de darle algunos antecedentes por si algunos de los que sintonizan o oyen esto más adelante, en algunos años, pues sepan de quién estamos hablando. Estamos hablando del doctor Juan Luis Negrón, quien es sacerdote, quien se licenció en farmacia en la Universidad de Puerto Rico y practicó su profesión en un proceso de discernimiento que lo llevó a decidirse por el sacerdocio, que estudió una maestría en divinidad y un doctorado en teología moral, este último en la Universidad de Comilla, en España, que tuvo una larga carrera como rector de 18 años, durante 18 años, del Seminario Regional de San Juan, que eso lo llevó a ser presidente de la entidad OSLA que agrupa bajo CELAM a los distintos seminarios en América Latina. Fue presidente 6 años y antes vicepresidente 6 años. Llegó a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico hace varios años con relación al establecimiento de la Escuela de Teología y es decano de Humanidades hace 5 años y un amigo entrañable al que apreciamos. Es especialista en bioética también. Y pues es un placer enorme estar compartiendo con él y contigo, Fernando, el decano Fernando Moreno de la Facultad de Derecho. Yo estoy entre decanos esta tarde. Saludos. Saludos y gracias por la invitación. Padre, pues esta semana nos han pedido que el tema del programa sea relacionado a la Semana Santa. Víctor y yo acostumbramos a entrevistar personas de diferentes trasfondos sobre básicamente cómo han llegado a donde están. Así que esta semana usted es nuestro invitado y yo creo que podemos empezar por ahí, ¿verdad? Con ese trasfondo que nos acaba de dar Víctor, cómo un muchacho de Naguabo con interés en la ciencia, en la farmacia, se convierte
sacerdote. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y todo lo que dijo Víctor. Realmente agradezco mucho que me diga Padre Juan Luis o Juan Luis. Eso me hace sentir muy feliz cuando la gente me llama por mi nombre. Bueno, las raíces mías son naguabeñas. Yo nací mirando a Vieques todo el tiempo y mirando a El Yunque y mirando las grandes lluvias que venían del Yunque hacia el pueblo de Naguabo. Naguabo es un pueblo que tiene dos grandes ríos, uno más, que es el río Blanco, y 22 quebradas. Entonces es un río, o sea, es un pueblo que tiene mucho territorio, es de los pueblos de Puerto Rico con mayor territorio, igual que otros, ¿verdad? Como Lares, Utuado, que tiene mucho territorio, y su terreno es muy fértil. Es un terreno siempre donde se produce muy buena, bueno, en los entonces antes era la caña, ¿verdad? La agricultura, luego vino la ganadería, que ahora pues no es tanto. Y en ese ambiente me crié yo, ¿verdad? Mi abuelo era comerciante en el barrio Maizales y tenían también su finca allí y mis padres eran educadores. Somos dos hijos nada más y mi padre, mi hermana y yo, mi hermana es farmacéutica también, nos enteramos que mi padre quería ser farmacéutico cuando ya mi hermana y yo éramos farmacéuticos. Entonces quiere decir que él de alguna manera nos fue sembrando el valor de la salud, el valor del conocimiento científico. Sin embargo, él se había preparado en historia. Mi papá, cuando era técnico de farmacia, vino la guerra de Corea y tuvo que ir a Panamá. Le tocó estar en el canal de Panamá porque mi abuela era viuda y no nos mandaban al frente a los hijos de viuda. Y entonces él estuvo en Panamá y nos sembró siempre. En mi casa, mi mamá era maestra de español. Había que escribir bien, había que acentuar bien, había que expresarse bien, ¿no? Pues en ese ambiente y luego el valor de Dios, pues se fue desarrollando mi vida, donde había un valor grande por la familia, el valor grande por la amistad. Yo tengo muy buenos amigos y sigo haciendo amigos, espacios, y ahí se fue gestando mis intereses, ¿verdad? Donde pues fui descubriendo que me gustaba mucho la parte espiritual. Sin embargo, tenía siempre una gran preocupación por los elementos sociales y políticos del país. Eso quizás me lo sembró mi papá. Estaba muy pendiente de las noticias, lo que pasaba. Yo veía en mis amigos de mi edad que no tenían esos intereses. Sin embargo, yo siempre andaba con un radio pequeño portátil, donde quiera que fuéramos, para estar al tanto de lo que pasaba en el país. Y me llamaba la atención la vida pública, la vida política, la vida que vivía Puerto Rico. Sin embargo, a la misma vez, pues iba creciendo en el ambiente de la espiritualidad y obviamente también el ambiente de la matemática, que siempre a muy buenos maestros que tuve en matemática me fueron enamorando del mundo de las matemáticas y ahí fue donde la farmacia se convirtió como una meta. Desde octavo grado yo decidí ser farmacéutico. Yo me acuerdo todavía el día que lo dije en la escuela intermedia. Estaba en la escuela intermedia y se lo dije a una amiga, le dije, yo voy a ser farmacéutico. Y en aquel entonces no es raro que también tenía mi papá y yo también conocí un amigo que era farmacéutico y para mí era una admiración hacia cómo él hacía de la farmacia un lugar de tertulia. Eran las farmacias de comunidad donde la gente iba a buscarle el medicamento, pero también el farmacéutico dialogaba, daba la cara al paciente, que ahora eso pues es más difícil, eso ya no se consigue tanto, que el farmacéutico dé la cara al paciente. Pues entonces, dentro de toda esta suma de cosas y de gente muy buena que estuvo al lado mío, aprendí a ser líder, aprendí a ser estudioso en temas y muy apasionado, ¿verdad? En la vida con un enamoramiento fuerte de la figura de Jesucristo. Padre, estamos en un mundo convulso desde siempre.
pero últimamente parece estar convulso y confuso. Y se nos presenta esta Semana Santa todavía con la mitad de la humanidad metida en la pandemia de lleno y otra mitad creyéndose que ya pasó. Se nos presenta con una guerra cruenta donde millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y un número considerable de familias también, aparte de las víctimas, bien sea por enfermedad o por metralla, víctimas que han perdido la vida muchos. Uno solo es demasiado. Y naturalmente, pues, suele ser mucho más llevadero esto para las personas de fe. Y la Semana Santa supone un proceso de curiosa afirmación y renovación. Y como un hombre y sacerdote de la fe, ¿qué le dice, qué nos dice usted, qué le dice usted a los oyentes en un momento confuso y convulso como este en esta Semana Santa? Bueno, la gran tentación, ¿verdad?, ante la situación actual es como de entrar en la negación, ¿verdad? Y lo vemos en muchos factores de la vida del mundo, de la vida de la gente. Y estamos aquí en Puerto Rico, estamos encarnados aquí en Puerto Rico, ¿verdad? La gran tentación de que no pasa nada, todo está bien, esto va a salir bien. Pero realmente es una gran oportunidad. Yo lo veo como es un momento duro, pero es un momento como para vivir en la virtud de la esperanza, porque de cada aprieto y situación difícil, el hombre de fe puede transformarlo. Entonces, es un momento donde nosotros podemos descubrirnos a nosotros mismos las capacidades que tenemos como personas y como pueblo puertorriqueño. O sea, yo realmente, dentro de todo este tiempo de la pandemia, muchos jóvenes que yo conozco, especialmente en el área de la montaña, han encontrado su sitio. Es una cosa curiosa. Han encontrado el sitio y lo han encontrado con la tierra. A la agricultura. Están produciendo una serie de productos naturales nuestros de Puerto Rico, ¿verdad? Los otros días mi hermana, que es una mujer de fe tremenda, pero también, pues, ella también sufre todo esto, me decía, oye, me he enterado de que va a haber escasez de alimentos. Y yo dije, no te preocupes por eso. Mientras haya pana, guineo, maví, estamos bien, y río, no hay problema. Tú y yo no vamos a tener problemas. Entonces yo creo que es un momento, yo creo que para Puerto Rico va a ser muy importante, porque Puerto Rico va a encontrarse consigo mismo. Esta mañana estaba escuchando en una de las emisoras de la iglesia lo que decía un sacerdote norteamericano en una época que trabajó en Puerto Rico. Digo, los puertorriqueños son muy trabajadores, son gente con capacidad de enfrentar lo difícil y quieren responder y asumir sus propios retos. Y yo creo que en este momento esa parte yo la estoy visualizando. Y luego Dios me ha puesto en un lugar estupendo, porque allí donde estoy como párroco, que incluye un barrio grande de Cagua y otro barrio importante de Calley, lo estoy viendo en la gente y en la gente joven, cómo ellos trabajando la tierra, trabajando con su creatividad, ellos van enfrentando y van asumiendo por sí mismos
en un momento que pareciera de crisis, ellos no están de brazos cruzados. Entonces yo creo que este es el gran regalo de este momento, ¿verdad? Es un momento, no es fácil, pero es que cada momento histórico no es fácil para los que están viviéndolo. Entonces, es bonito que en este momento, y es una gran esperanza, que podamos ver que hay una generación que está asumiendo este momento con una creatividad. La cuestión superficial va desapareciendo y va apareciendo más lo auténtico y apareciendo las riquezas y el don que tenemos. Porque la misma vida nos va enfrentando a encontrarnos con lo que somos. Padre, no sé si Fernando quiere hacer una pregunta, pero mientras tanto yo tengo unas cuantas. Vamos a hablar un poquito del tema de las vocaciones. Me gustaría. Yo creo que muchas personas a lo largo de su vida o en algún momento, quizá temprano, pensaron si a lo mejor inclinarse al sacerdocio y de una manera mucho más seglar. Muchas personas intentamos vivir la vida como en un sacerdocio en nuestros respectivos lugares, ¿verdad? De trabajo y demás. Pero, ¿qué toma? ¿Cómo se da esa transformación? Quiero insistir en el planteamiento quizá de Fernando. ¿Qué hace que un joven transicione a ese llamamiento tan fundamental que cambia, que le da un giro de 180 grados probablemente a la vida? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí en el corazón y en la conciencia? Esto, yo diría que parte es un misterio, porque a veces uno, como entra a la experiencia de Dios y Dios es trascendente, entonces de momento hay cosas que uno no se las puede explicar de manera como si fuera matemática, sino que es una experiencia espiritual. Sin embargo, la palabra clave es ser feliz. Yo me recuerdo que en el hospital yo me encontré con tantas situaciones de gente sola, hospitalizada. Yo me acuerdo que una vez había una señora que yo conocía de Naguabo, pero desde niño, no era una señora que yo conociera muy cercana. Conocía de qué familia era ella, estaba hospitalizada, y recuerdo que las enfermeras siempre notaban, decían, ella no come, no tiene apetito. Y yo me acuerdo que yo fui a visitarla como farmacéutico porque tenía que hacerle, ¿verdad?, un récord farmacológico. Y la miré y vi que la comida estaba allí, pero ella no podía coger el cucharón ni el tenedor para servirse y comer. Y recuerdo que yo abrí la bandeja y con el tenedor empecé a hacerle sin que nadie me viera, ¿sabes? Fíjate que estaba haciéndolo como escondido. Y de que nadie venga, porque esto no es función del farmacéutico, ¿verdad? La función del farmacéutico es venir, redactar lo de la medicina. Pero entonces empecé a darle comida y aquella señora empezó a comer y a comer y se comió todo lo que yo le daba, le ponía en la boca. Y yo decía, Dios mío, ¿cuántas cosas puedo hacer más allá de lo que estoy haciendo? Porque la farmacia se me quedó pequeña. El recetario llegó un momento en que ya me impedía poder hacer más de lo que yo quería. Y es muy bonito estar en el recetario, pero para mí era como tan difícil estar 8 horas en un recetario contando pastillas, despachando, analizándolo químicamente. Cuando yo veía la situación de la gente que venía con la receta, los problemas que tenían detrás de la receta. Entonces yo era de los que me le preguntaba y me ponía a dialogar.
Recuerdo que una vez hice una práctica con un farmacéutico que no era creyente y en la noche me dijo, mire, licenciado, lo suyo es algo más. Y yo decía, este ateo me lo dice, algo hay aquí. Porque yo notaba que yo quería hacer más que estar allí en el recetario. Yo veía la necesidad de salir del recetario, de poder escuchar a la gente los problemas, de poderle acompañar en las situaciones. Y eso yo notaba que me hacía feliz. Y no solamente que me hacía feliz, sino que notaba que tenía dones para eso. Unos dones. No sentía nunca cansancio. No sentía cansancio, sentía mucha ilusión, sentía mucha fortaleza, mucha alegría. O sea, es como un proceso. Claro, también eso tiene que ver mucho con la educación que uno recibe en la casa, que los padres de alguna manera te muestran un sentido de la sensibilidad ante el otro, el respeto hacia el otro, el trato hacia el otro, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi mamá, que era maestra para casos especiales también. Los sábados, que es un día que los maestros están en la casa tranquilos y vienen y están pendientes que si en la casa hay que hacer esto y lo otro. A mi mamá le llegaban los estudiantes a visitar a los sábados y yo la notaba como ella los recibía con tanto respeto. Y yo decía, ¿cómo mi mamá está todo el tiempo ahí con esa muchacha y atendiéndola con tanto respeto y con tanta alegría? Entonces, claro, es una mezcla de muchas cosas. Por un lado, la educación familiar, por otro lado, también el carisma y los dones que uno pueda tener, que uno pueda descubrirlos, ¿verdad? Y ahí de poder darse cuenta de que hay algo que lleva a uno a trascender los límites. Aquí en la universidad como decano hay algo de eso, ¿verdad? El decanato pues tiene sus límites, pero la universidad siempre tiene una apertura que te lleva más allá al estudiante, a los problemas del profesor. Entonces eso a mí me gusta, es como una experiencia humana que te lleva a encontrarte con la realidad del ser humano. Ya el ser humano le descubres que las caretas se las quita y sabes tú quién es. Sí, en ese sentido el trabajo de sacerdote y educador van de la mano, ¿no? Y el ejemplo que menciona de su mamá como maestra y ese atender y velar por sus estudiantes, ahora desde la universidad está teniendo la oportunidad de hacer más o menos lo mismo y me imagino que en su experiencia como rector del seminario también tuvo esa experiencia. Sí, el seminario es un poco más difícil, porque el seminario es un acompañamiento más personal. Tú tienes 14 seminaristas, 15 seminaristas, puedes llegar a tener muchos más, ¿verdad? Tienes un equipo de formadores, pero el rector es el que siempre a la larga toma las decisiones. Entonces, ¿cómo logras tú acompañar, ¿verdad? A este joven que tiene la vocación y que él piensa que la tiene, pero la iglesia es la que dice si realmente la tiene o no la tiene en ese proceso, porque pueden entrar muchos factores, y en ese acompañamiento, ¿cómo lograr la confianza de ese joven que hable contigo como rector, sabiendo él que tú tomas decisiones, ¿verdad? Por eso es que en el seminario pues hay un director espiritual, y el director espiritual habla con el seminarista, y lo que habla el director espiritual con el seminarista, eso es sagrado, eso se queda ahí. El rector no puede dirigir espiritualmente a sus seminaristas ni los puede confesar, porque tiene que tomar decisiones y las decisiones tiene que tomarlas libremente. Entonces es una combinación de varios roles. Entonces ahí era cómo lograr el que el joven pueda tener la confianza de poder expresar su proceso sin sentirse amenazado por la autoridad. Entonces, el rector, pues, ese es el reto grande que tiene de siendo autoridad, pero también soy pastor, ¿cómo te acompaño para que puedas lograr, si es que tienes la vocación, poderla poner al servicio de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de la humanidad completa, porque te vas a preparar para toda la humanidad, no que va más allá de la experiencia eclesial. Sí, bien importante la experiencia eclesial, pero tú eres sacerdote para el mundo entero, ¿entiendes? Entonces, ese proceso
es un proceso educativo y los procesos educativos requieren que el profesor quiera educar a ese candidato y que el candidato quiera dejarse educar por ese profesor o por ese formador, ¿verdad? Es un proceso de confianza. Si no hay confianza, es muy difícil. Yo tuve un gran rector del seminario, que acabamos amigos, de verdad. Después ya era mi compañero sacerdote. Murió joven, muy joven, le dio un cáncer y murió muy joven, una pena tremenda, pero realmente fue un gran ser humano, al punto que una vez yo recuerdo que yo lo llamé por teléfono. Hasta ese punto llegó él a conocerme, que cuando yo lo llamo, él contesta el teléfono, me oye hablar y escuchándome hablar me dice, ¿estás preocupado? Y dije, ¿cómo lo sabe? Por la voz. Entonces, me acordó el Evangelio, ¿verdad? Que Jesús dice, mis ovejas me conocen y yo conozco mis ovejas. Es llegar hasta ese punto, ¿verdad? Donde hay un compromiso quizás, no solamente de ser el formador, sino también un compromiso amoroso de cómo yo acompaño a estos jóvenes para que lleguen al ministerio sacerdotal o descubran que no es esto, que es el matrimonio o quizás otra experiencia profesional, ¿entiendes? Entonces, esto requiere, es un proceso muy delicado porque está involucrada la confianza y el respeto. Bueno, con esto yo creo que podemos irnos a la pausa y volvemos nuevamente enseguida con el padre Juan Luis Negrón, con quien conversamos en el programa del día de hoy. Historias de Gentiles, la voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda, el Atrio de los Gentiles. Estamos de regreso en el Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Orama. Me acompaña, como siempre, el comoderador de este programa, Víctor García San Inocencio. Y en el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar y conversar un rato con padre Juan Luis Negrón, párroco de Guabate, decano de la Escuela de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica, entre muchos otros sombreros. Víctor. Sí, nos quedamos antes de la pausa en esa función de acompañamiento y mentoría que ejercita la persona a cargo de un seminario con los seminaristas. Y creo que estábamos hablando, aún sin quererlo, de lo que es la función de intentar ser maestro, ¿verdad? Se es maestro en el grado de tentativa siempre. Y el modelo es un modelo gigante, porque tenemos a un maestro, tenemos a Jesús, tenemos a los apóstoles, y es un modelo gigante porque que yo sepa, ninguno de los maestros que han venido luego hacen milagros, ni portentos, ni tienen esos dones. Son, al igual que Jesús, en otra dimensión, estrictamente seres humanos, con defectos, con virtudes, con limitaciones. Y claro está, pues, uno siempre piensa que la humildad es el don más extraordinario al servicio de quienes intentan trabajar con el saber. Y ser maestro es un poco eso. ¿Cómo hace el director del seminario? ¿Cómo hace el rector? ¿Cómo hace el decano para inducir, más que inculcar, esa semilla que Dios mediante pues dará también futuros educadores?
cómo se transmite ese milagro humano. Bueno, yo creo que pienso yo, algo bien importante es la autenticidad. El discípulo, cuando ve que su maestro es auténtico, eso ya es una invitación a que confíe en él, la autenticidad. Luego también el que acompaña tiene que estar disponible también a entender que cada día tiene que ir aprendiendo también. Estamos abiertos siempre a la madurez. No hay, yo me acuerdo que el cardenal Ponte Martínez me lo decía, yo ya estoy muy mayor, pero aún así estoy aprendiendo. O sea, la madurez, no me la sé todas. Cuando uno le dice a un discípulo, mira, eso no te lo puedo contestar ahora, yo creo que uno gana una autoridad mayor con el discípulo, porque nota la autenticidad. Entonces, pero no se cierra a la búsqueda de la verdad de lo que y a la búsqueda de la respuesta, ¿verdad? Simplemente el maestro dice, vamos a trabajar esto juntos, vamos a descubrir qué realmente es lo que necesitamos encontrar, ¿verdad? Entonces, el tema, como dijiste ahorita, de la humildad, yo siempre he dicho que la humildad es la puerta del cielo. La humildad es la puerta del cielo. El que es soberbio ante la humildad no puede hacer más, no tiene forma de cómo defenderse porque la humildad lo desalma. Entonces, la humildad, saber que uno tiene límites, que uno no se la sabe toda, y también siempre algo que a mí me gusta mucho es la pregunta, la mayéutica, que era un estilo de educación de Sócrates, pero también Jesús. Jesús contestaba preguntas con preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta ayuda al discípulo a pensar. La gente está buscando que le den una receta. La tentación de mucha gente, y más de los farmacéuticos, quizás es dar una receta. No. Es preguntar. A veces la gente me dice, padre, ¿usted cree, padre, esto que usted piensa sobre esto? Y yo digo, ¿y tú qué piensas? Ahí hay un silencio. Entonces, lo ayudo a que haya una introspección. Es como el domingo pasado, ¿no? La gente tirando piedra, iban a querer tirar piedra contra la mujer hasta que Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, yo creo que Jesús fue bien honesto en eso. Y ellos se quedaron así porque se dieron cuenta que ellos no podían ninguno tirar piedra. O sea, los puso de un mundo externo a un mundo interior, a entrar en ellos mismos. Entonces, la educación y el acompañamiento tiene que ayudar al estudiante y al discípulo a que él pueda entrar dentro de él para ir buscando también la respuesta de las cosas. Entonces hay que hacer también el ejercicio de preguntar. ¿Qué ustedes opinan de esto? ¿Verdad? A veces la gente me preguntan cosas, ¿verdad? Muy sencillas en la parroquia. Otras cosas no son tan sencillas, son más pastorales y profundas. Pero yo creo que ellos tengan la oportunidad también de que expresen lo que ellos sienten y piensan, ¿verdad? Yo te contesto y te voy a decir lo que yo pienso, pero dime tú primero, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué tú crees que debemos hacer? ¿Cómo ustedes creen que debemos hacer cómo ustedes creen que podemos atender esa necesidad que está surgiendo ahora en la parroquia? Y hay siempre un silencio. Ese es el silencio que yo llamo liberador, porque es el momento en que la gente entra dentro de ellos mismos y empiezan a buscar dentro de su capacidad y su introspección y su reflexión la luz para enfrentar esa situación que ellos quieren que le digan cómo lo van a hacer. No, es que no se trata de que no hay una receta exacta para que tú lo hagas. Es que tenemos que descubrir nosotros qué pensamos sobre eso. Entonces, en la educación hay que hacerlo de esa manera, ¿no? En el acompañamiento. Yo me acuerdo que una vez un seminarista me dijo, padre, la guagua se dañó. No podemos ir a la universidad.
Y dije, no pueden ir a la universidad. No, porque la cosa se dañó. Oye, ¿cómo la cocinera viene aquí todos los días desde Cataño? Pregúntenle a ella que les diga cómo llegar a la universidad. Eso a ese seminarista nunca se le olvidó. Ya es cura. Y me dijo, te agradezco aquella respuesta, porque en aquel momento me molesté, pero después entendí que si ella lo hacía, porque yo no lo podía hacer también. Padre, Juan Luis, hay discípulos que se las traen. Hubo uno que le pronosticaron que iba a negar a su maestro 3 veces antes de que cantara el gallo. Yo creo que hay una profunda lección de entre muchas cosas de pedagogía en ese momento, en ese instante. ¿Cuál sería tu reflexión sobre eso? Pero realmente cuando Jesús le dice a Pedro, porque Pedro era un viejo ya, había corrido mucho. Fíjate tú que en el Evangelio del Domingo, ¿quiénes son los primeros que se van? Son los viejos. Porque mientras más viejo se pone uno, se pone más listo. Y es capaz de hacer maldades que no hacía a los 20 años, las hace a los 60 y a los 70. Entonces, Pedro era este tipo de persona que se creía que todo lo sabía, que aquí yo soy el cheche de la película, ¿verdad? Cuando la pesca milagrosa, que Jesús dice, no, echen para acá las redes. Dijo, bueno, echan las redes, pero si no tenemos aquí toda la noche. O sea, yo soy un experto en esto. ¿Qué vienes tú ahora a decirme a mí que la eche aquí? Pero como tú lo dices, la voy a echar. O sea, yo te voy a hacer quedar en ridículo. Entonces Pedro cada vez iba bajando y dándose cuenta de que él no se la sabía toda. Y Jesús va poco a poco. Ese es el proceso que Jesús lleva con él de formación. Hasta el punto que Jesús le advierte, porque Pedro siempre era muy impulsivo, estaba muy seguro de sí mismo, y no es bueno estar muy seguro de sí mismo porque uno no es perfecto y necesita de los demás. Y cuando Pedro saca pecho, Jesús le baja la cabeza, le dijo, mira Pedro, yo te advierto que tú me vas a negar. ¿Por qué? Porque lo amaba. Jesús lo amaba, y como lo amaba lo conocía y sabía que él no estaba preparado todavía para dar testimonio ahí en esa etapa, que tenía que pasar esa crisis y esa debilidad para darse cuenta de que él necesitaba de Dios, ¿verdad? Y entonces eventualmente cuando ya Jesús se lo dijo, pues tiene que haber sido bien duro, y obviamente después se encontró con que fue una realidad, ¿verdad? Es como el padre. Yo me acuerdo que mi papá me advertía cosas a mí cuando yo era joven y me decía, te va a pasar esto y esto y esto, y yo no le hacía caso. Yo decía, eso es cosa de papi. Y después cuando me pasaban, yo decía, ¿cómo papi se daba cuenta? Porque es fruto del amor. Yo te conozco, yo te amo, yo sé que te va a pasar esto. Lo bueno de Pedro fue que Pedro, a pesar de que se las creía que se las sabía todas, no era soberbio. No era soberbio. Y eso lo ayudó. Porque entonces vino. Él sabía que Jesús lo amaba mucho, porque cuando alguien le dice algo a uno y le pasa, uno dice, caramba, esta persona me quiere a mí de verdad. Y él iba donde Jesús. Ese gesto fue el gesto liberador de Pedro. Y la pregunta de Jesús lo mató, porque Jesús le pudo haber dicho hasta de la muerte que iba a morir. Y no, Jesús le dice, mira Pedro, tú me amas. Sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, esto el mundo no lo entiende. A mí me da una pena con el mundo, porque a veces el mundo se hunde en la miseria porque no entienden la vida y la verdad, ni cómo funcionamos los seres humanos, ¿verdad? Que solamente nos transformamos con el amor. Las veces que yo me he transformado en mi vida ha sido porque he sido amado. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Contrario a Judas, porque Judas no bajó la guardia. Si hubiera bajado la guardia, hubiera sido quizás uno de los mejores evangelios que se hubiera escrito. Pienso yo, porque hubiera conocido la verdad, de verdad, la misericordia. Creo que contestando esta pregunta me has contestado la de la vocación.
¿Por qué seguiste aún dentro del misterio, el camino del sacerdocio? Te mostró su amor. Y he cogido golpes, ¿sabes? Pero son momentos que Dios me ha permitido para decirme, no confíes tanto en ti, confía más en mí. Yo soy quien llevo tu proceso. Yo soy quien llevo tu proceso. Yo entiendo que yo digo esto y la gente no lo va a entender. Solamente, pues, que esto trasciende el lenguaje humano. Pero realmente es confiar en Dios. Es confiar. Y confiar es confiar. No es decirlo. A mí me da mucha pena a veces en la vida pastoral, porque yo a veces veo gente que son muy buenas, pero cuando piensan en Dios tiemblan. Yo he tenido gente que viene, me dice, padre, quiero confesarme. Y, qué bueno, ven, vamos a confesar. Y empiezan a hablar temblándole las manos. Y yo dije, ¿qué te pasa? Ay, no, y yo, no. Tú donde vienes al buen pastor, ¿eh? Tú no vienes aquí donde un condenador, vienes al buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y si tú ya tienes deseo de reconocer tu falta, es porque Dios ha provocado en ti esa humildad. No le tengas miedo a Dios. Pero claro, a veces la educación que han recibido ha sido de una imagen de Dios que no es la que nos revela Jesús. Entonces viven una vida religiosa sin disfrutarla, no disfrutan, porque siempre están pensando que Dios anda con una lupa. A ver, no, mira, fíjate las palabras que Jesús le dice a esta mujer el domingo. Le dice, anda. Significa, ya tú puedes caminar. Y vete. Vete significa libertad. Significa, ya tú eres criatura nueva. No peques más. Bueno, no peques más significa, cuida tu vida. O sea, no busca aquellas cosas que te hagan feliz, no lo que te esclavice. El decano Moreno está dejando a los viejos conversar aquí, no interviene. La juventud da derecho a todo, menos a guardar silencio. No, yo me estoy disfrutando de esta lección aquí, magistral. Padre, nos quedan como 5 minutitos y quisiera aprovecharlo para que nos dé en esta línea de sentir a Dios como una fuerza de amor, que nos dé algunas recomendaciones o ejercicios que podemos aprovechar la Semana Santa y encontrarnos con el Padre. Yo fíjate, algo que me ha entusiasmado mucho estos días ha sido el mensaje de Papa Francisco en Cuaresma. Él dice algo que está citando las Sagradas Escrituras, precisamente a San Pablo, en los Gálatas. Él dice, no nos cansemos de hacer el bien. A mí me parece que ahí está la libertad. No nos cansemos de hacer el bien. Significa que nos centremos en aquello que nos da paz y nos da serenidad espiritual y libertad interior. Fuera de eso, lo que te pueda esclavizar o angustiar internamente, porque hay gestos nuestros que lo que hacen es que uno cree que está tirando hacia afuera para hacerle daño a otra persona o para desquitarse con otra persona o para mostrar que uno tiene un poder sobre la otra persona. Eso no repercute en hacer el bien ni en sentir paz interior. El hombre que hace el bien es libre. Es libre y nunca tiene miedo. Nunca tiene miedo porque lo mueve el bien y lo mueve la bondad.
Entonces yo creo que, ¿verdad? Esto de Francisco dice, cosechemos los frutos a su debido tiempo. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y esto me acordó, para terminar, una vez que fui a ungir un señor en intensivo, y me acuerdo cuando yo fui a ungirlo, me dijo, padre, me he dado cuenta que en mi vida he perdido mucho el tiempo y pude haber hecho mucho más el bien de lo que hice. Ya estoy a las puertas de la muerte. Y me di cuenta que perdí mucho el tiempo. Y yo le dije, pero te diste cuenta ahora. Y estás arrepentido. Lo que te queda de vida, aprovecha y haz el bien. Le robaste el cielo a Dios, le dije. Bueno, padre, se nos terminó el tiempo ya, así que como le decimos a todos nuestros invitados, el atrio está disponible para cuando quiera volver a conversar con nosotros. Ha sido un gusto, así que Víctor, ¿alguna reflexión final? Bueno, no, yo lo que quiero es ahora la segunda mitad de esta entrada. Así que tenemos que grabar otro programa y ofrecerlo consecutivamente. Yo creo que en justicia es lo que procede, ver el complemento de esta extraordinaria, auténtica y sincera presentación. Así que loco porque venga la próxima grabación. Gracias, padre. Gracias a ustedes por esta ocasión, que ha sido para mí una experiencia muy bonita de amistad y de encuentro. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.